Bienvenidos. Hoy estudiaremos la energía eléctrica. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Tú la puedes ver en algunos de estos ejemplos, como cuando frotas un globo en tu cabello, al encender una ampolleta, al observar un rayo que cae sobre la Tierra y en nuestras casas, ¿cierto? Donde recibimos la energía a través de la distribución que se hace por medio de las torres y cables que llegan a nuestro hogar. Las cargas eléctricas se pueden clasificar en positivas y negativas. Si nosotros tenemos dos cuerpos con la misma carga eléctrica, se repelen, es decir, se alejan, pero si tienen cargas distintas, se atraen o se acercan. La electricidad es una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción y repulsión entre sus partes, originada por la existencia de los electrones con carga negativa o de los protones que tienen carga positiva. ¿Pero qué es la corriente eléctrica? Pensemos, si tienes una ampolleta conectada a una pila o batería, ¿cómo llega la corriente o la energía, ¿cierto?, a la ampolleta? La energía viaja a través de cables, pero en formas de cargas eléctricas, las que corresponden a electrones que se mueven en el metal saltando de un átomo a otro, como puedes ver en la imagen. Los electrones transportan energía eléctrica que se transforman en luz y calor en la ampolleta. A este flujo de electrones se le denomina corriente eléctrica. Esta corriente circula desde el lado negativo hacia el lado positivo, porque como dijimos, los electrones que son negativos se atraen con la carga opuesta, que es la positiva. Cuando hablamos de corriente eléctrica, podemos caracterizarla con la intensidad. Los artefactos que tenemos en la casa funcionan con distinta intensidad de corriente, es decir, que hay algunos que requieren distinta cantidad de carga en el mismo tiempo. La carga eléctrica nosotros la simbolizamos con la letra Q y se mide en una unidad que se llama Coulomb. El tiempo se simboliza con la letra T y lo medimos en segundos. Entonces, la intensidad de corriente es la que mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo y se simboliza con la letra I mayúscula. ¿Cómo se mide la intensidad de corriente? Se mide en ampere, que se simboliza con la letra A. Entonces, la intensidad será la cantidad de carga eléctrica dividido por el tiempo. Entonces, en nuestras casas tenemos artefactos que necesitan mayor cantidad de carga eléctrica por segundo que otros. Si quieres, puedes revisar las etiquetas de tus microondas, refrigerador u otro aparato que tengas para que puedas compararlo. Entonces, debes buscar los amperes en los cuales estos funcionan. Vamos a ver un ejemplo resuelto. A través de un conductor circulan 480 coulombs en 60 segundos. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que circula? Como dijimos, la intensidad es carga dividido en tiempo. La carga en este caso son 480 coulombs y el tiempo son 60 segundos. Entonces, lo que debemos hacer es buscar la fórmula, intensidad, carga dividido en tiempo, reemplazar y luego calcular. En este caso, nuestro resultado es 8 amperes. ¿Qué significa esto? Significa que a través del conductor circulan 8 coulombs en
cada segundo. Ahora tú, ponle pausa al video, resuelve estos ejercicios y puedes corroborar tus respuestas al final. Vamos. Otra característica de la corriente eléctrica es el voltaje o diferencia potencial. El potencial eléctrico es una medida de la energía que tienen las cargas y se mide en una unidad llamada volt, que se representa con la letra V. Si tenemos dos puntos de diferente potencial y los unimos mediante un conductor, entonces se establece un flujo de cargas eléctricas hasta equilibrar los dos potenciales. Mientras mayor sea la diferencia de potencial, mayor es la intensidad de corriente que se va a establecer entre estos dos puntos, como puedes observar ahí en la imagen. Si entre los dos puntos, además, ponemos un enchufe entre medio de los cables conductores, la corriente circulará desde donde hay mayor potencial hacia un punto donde hay menor potencial. Cuando las cargas fluyen por un conductor, disminuye su energía, ya que parte de ella se disipa como calor. Pero si además intercalamos una ampolleta en el circuito, las cargas transfieren energía a este dispositivo, el cual transforma esa energía en luz y calor. Y es así como funciona un circuito eléctrico, en donde tenemos una batería con los polos, ¿cierto? El flujo de electrones que se da gracias al encender el interruptor. Luego pasa por el foco o ampolleta, que es donde la energía se va a disipar en luz y calor, por lo que después de ella la cantidad de energía va a ser menor, la que va a regresar a la batería. Habrás escuchado también en alguna oportunidad el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, que se representa con la letra R, está relacionada a la ampolleta que mencionamos en el ejemplo anterior, ya que allí disminuye la intensidad de corriente eléctrica. La resistencia eléctrica es el grado de oposición de un cuerpo al paso de la corriente, lo que hace frenar el movimiento de las cargas, haciendo que requieran más energía para moverse. Su unidad de medida es el ohm y su expresión matemática es la siguiente. Resistencia es igual a la diferencia de potencial o voltaje dividido por la intensidad. Veamos este ejemplo resuelto. Una estufa eléctrica se conecta a la red domiciliaria de 220 volts. A través de ella circula una corriente de 4 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Primero, ubicamos la fórmula que vamos a utilizar. R es igual a la diferencia de potencial dividido por la intensidad. En este caso, la diferencia de potencial son 220 volts y la intensidad es de 4 amperes. Calculamos. 220 dividido en 4 nos da un total de 55 ohm. Eso quiere decir entonces que la resistencia eléctrica de nuestra estufa es 55 ohm. Conductores y aisladores. Los conductores son las sustancias que pueden conducir la corriente eléctrica porque presentan muy baja resistencia, como vimos recientemente. Algunos ejemplos son los metales como el cobre, líquidos como el vinagre y el agua con sal e incluso gases. Mientras que los aisladores o aislantes son sustancias con gran resistencia eléctrica, por lo que no permiten el desplazamiento de las cargas, como por ejemplo el plumavit,
el caucho, el vidrio, la cerámica, la madera y fluidos como el agua destilada, que es el agua pura, sin iones disueltos como el agua potable, ¿ya? En un cable, por ejemplo, nosotros tenemos el material conductor, que es el cobre que va por dentro, que está recubierto de un material aislante que permite que las cargas permanezcan dentro de este cable y no se disipe la energía. ¿Conoces algunos otros ejemplos de conductores y aisladores? Te invito a pensar en ello. Para terminar, te dejo dos tareas. Primera, pensando en los circuitos eléctricos y la instalación en nuestra casa. Pensemos y anota. ¿Qué partes tiene un circuito eléctrico domiciliario? ¿Qué es un cable a tierra? ¿Cuál es la importancia del cable a tierra? ¿Por qué hay colores distintos en los cables que utilizamos en la casa, como el rojo, verde y negro? ¿Para qué sirve un fusible y un diferencial? Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!